Les cuento un poco la dinámica del encuentro. Manolo va a hacer una breve presentación para disparar algunas cuestiones y luego va a establecer un diálogo con Fernando Davis y conmigo. Yo ya voy a anticipar que uno de mis ejes o de los intereses que tengo sobre esta presentación y sobre este seminario en general es profundizar sobre la relación entre curaduría e investigación y curaduría y archivo, que es algo especialmente pertinente en relación con la muestra que nos convoca, pero también con otros casos de exposiciones y de trabajo que ha hecho Manolo Borja. Así que lo dejo con Manolo. Obviamente la idea es hablar de lo que se está haciendo en el Reina Sofía, de la práctica curatorial, pero que también es de investigación y también es política, obviamente, o institucional en el Reina Sofía. Y antes de entrar había dos cosas que obviamente me dejaba, eran dos recortes de periódico. Uno que me dieron camino de Buenos Aires, que eran a su vez dos copias de dos artículos que habían salido en Financial Times y en el New York Times en Nueva York a propósito de la exposición de Ligia Clark. Y por otro, unas reseñas, declaraciones que leí anoche mientras dormía sobre Artba, sobre la feria. Entonces es curioso porque una me entristeció y me alegró, fue la de Ligia Clark, porque después de muchos años de que Ligia Clark se haya convertido en un artista cool, un artista cuya obra, al menos sobre todo una primera parte de la obra, tenga que estar en todas las exposiciones que se presten, un artista cuyos precios de mercado hacen que ya prácticamente sean inasequibles a la mayoría de la gente normal, si es que hay gente normal. Pero por otro lado era interesante porque la crítica ponía bastante mal al artista. De hecho, una hablaba de algo así como que empezó siendo constructiva y acabó siendo hippie. Y la formalista y acabó siendo hippie, del formalismo al hippismo, algo así. Y la otra hablaba algo así como de Mondrian a la baba, pero vaya, que no era muy positivo. Curiosamente sí que hablaba bastante bien de la curaduría y hablaba bastante bien del museo, lo cual quiere decir varias cosas. Por un lado, que en el norte todavía, o en ciertos centros canónicos, siguen sin entender muchas cosas, o que cuando las entienden posiblemente las entiendan por razones de poder, por razones de asimilar al canon una serie de elementos que son divergentes y que por tanto hacen el trabajo muy bien hecho según sus propios criterios, y es lógico que el New York Times o el Financial Times pongan en valor tal trabajo. Pero por otro lado, que la obra de ciertos artistas, de artistas que realmente son importantes, tienen una resistencia intrínseca a ser absorbida. El hecho de que haya una serie de elementos en la obra de Ligia Clark que no se entiendan o que sean considerados elementos de hippismo, yo creo que es importante. Quiero decir que, si hay en la lectura de estos dos artículos había un elemento de pesimismo, en el hecho de que por un lado hay cosas que no se entienden, por otro lado hay un elemento de optimismo, en el sentido de que está muy bien que haya cosas que sigan sin entenderse y que según qué parámetros se utilicen y que tengan una resistencia intrínseca. Y eso, por otro lado, nos da, digamos, una lección, un modelo para trabajar a nivel de cómo construimos nuestras relaciones, a nivel de cómo replanteamos las instituciones. El otro artículo, el de anoche, era sobre Artba. Y este era más descriptivo y hablaba de la importancia que tiene lo contemporáneo como una categoría histórica, y posiblemente sí, haya suficiente
tengamos suficiente perspectiva para empezar y necesitar entender un periodo que empieza en un momento determinado, que tiene unas características determinadas, unas características que posiblemente tengan poco que ver con las características, con las bases en que se basaba la modernidad. La modernidad sí, obviamente se basaba en bases formales o en bases donde el lenguaje tenía una importancia sobre los sujetos. De hecho, la evolución de estilos eran ismos. Desde los 80 hasta ahora, prácticamente, a pesar de intentos como la estética relacional, no ha habido ningún ismo. Y posiblemente esto quiere decir que haya que cambiar las categorías, haya que cambiar las formas de entender el papel que juega el arte en la división de lo sensible en estos momentos. Lo curioso es que la discusión se diese en una feria de arte, que por supuesto no es neutra y que tiene unos parámetros institucionales. Y esto me recordaba un poco con tristeza tal vez la evolución de la institución arte, del sistema arte en España durante las últimas décadas, en donde durante años hubo una discusión o hubo incluso una oposición a que el Reina Sofía fuese museo como tal. De hecho, se pensaba que debía ser un centro de arte y que el museo, el único museo debía ser el Prado, y que por tanto Picasso, Miró, todas estas vanguardias históricas, pero también ciertos artistas, normalmente hombres de los años y con una visión bastante romántica del arte de los años 50 y 60, que representan de algún modo, no solo representan, constituyen las bases de lo que es el sistema cultural español en estos sistemas. Pues la idea era que estos artistas estuviesen ahí, en este lugar mítico del arte, que hubiese esta especie de lineaje, de herencia que empezaba de adelante hacia atrás con los Tapies, Saura, etcétera, etcétera. Luego se saltaba la guerra civil, pasaba a los Miró, los Picasso, de ahí a Goya, de ahí a Velázquez, en un continuo donde cualquiera que no estaba en esta estructura, cualquier elemento que fuese transdisciplinar, cualquier elemento que tuviese que ver con la anonimidad, cualquier elemento que tuviese que ver con otro tipo de prácticas, obviamente no tenía ninguna cabida, y como mucho, en una estructura bien pensante, reformista, pues tenía cabida en un centro de arte. Y curiosamente, estas discusiones se daban a propósito de arco de una feria, y curiosamente la feria no era cuestionada. La feria era el lugar privilegiado por las escuelas, por la prensa, por los medios, para discutir este tipo de estructuras. Afortunadamente esto también llevó a una situación imposible, que es la situación esta de querer ser el alumno aplicado, esta relación perversa que tiene a veces el esclavo respecto al amo, que necesita el amo más que al revés, y por tanto creaba una dependencia en el sistema español respecto al mercado, en un lugar en el cual no había mercado, y por tanto la frustración era continua. Cada año, si repasáis los periódicos de la prensa, los periódicos obviamente de la prensa, los periódicos de la época, había una especie de letanía de por qué nadie nos quiere, por qué no estamos en ningún sitio, por qué no nos aceptan. Y obviamente nadie te puede aceptar cuando estás deseando, en este caso, que te acepten. Y por tanto esto, junto a una estructura económica basada en la burbuja inmobiliaria, basada también en una burbuja cultural, donde lo importante eran los edificios, donde lo importante era el continente, donde lo importante era, en el mejor de los casos, y esto se ha hecho con gobiernos más o menos liberales y de izquierdas, por tanto digo, es el mejor de los casos, donde había una visión utilitaria de la cultura, donde parecía que la cultura tenía que ser defendida o podía solo ser defendida en tanto en cuanto era útil. La cultura tenía sentido porque generaba puestos de trabajo, porque suponía casi el 4% del PIB en España, y por tanto tenía que ser revalorizada en este sentido. El problema de esto es que entras en una estructura que es absolutamente mercantilista, en una estructura donde la cultura tiene un sentido económico y no lo tiene cultural.
Obviamente, fruto de toda esta burbuja, todo esto entró en un colapso absoluto en los últimos años, un colapso en el cual, en el cual hay varios factores. Por un lado, una crisis institucional, por supuesto, es qué modelos de institución queremos, una crisis del papel del artista, del papel del intelectual en esta división de lo sensible, obviamente en una época donde el consumo o la ingeniería del consumo absorbe absolutamente todo, y hay un elemento de ingeniería del consumo y solo hay que ver lo que es casi automático. Eso no es que haya una mano negra que esté haciendo las cosas en la propia estructura. Cuando esto ocurre, nadie quiere un intelectual que está fuera y que señala las verdades o que señala el camino a seguir. Posiblemente el intelectual tiene que pasar de ser un intelectual orgánico a ser un intelectual específico, en el sentido que Foucault le daba al término. Pero en todo tenemos por un lado este contexto local, por otro lado este momento de lo contemporáneo, que yo creo que valdría la pena pensar un momento en qué consiste lo contemporáneo como categoría histórica. Todos sabemos que lo contemporáneo empieza o el mundo en el cual vivimos empieza a finales o con la crisis del 68 y los años 70, empieza con el movimiento neoconservador de finales de los 70, principios de los 80. Lo contemporáneo, y tiene una serie de épocas, de hitos determinados, el momento de la globalización, los 90, obviamente Internet, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Lo contemporáneo también implica, como decía, un cambio de percepción de lo que es la naturaleza de la obra de arte, implica lo que Rosalind Krauss denominaba postmedia. Esto es un periodo donde ya no hay una especificidad de las disciplinas artísticas, y ya no hay aparentemente esta especie de estructura disciplinaria de las disciplinas, donde cada uno tiene que hacer lo que le corresponde por el tipo de trabajo que hace, pero una época donde este elemento postmedia, según la crítica, creo que acertada en este caso de Krauss, se transforma en la espectacularización de la experiencia estética y todo lo que implica de amnesia, de falta de historia, de fetichización, y ya no de la obra de arte, sino también de la propia experiencia. Y ahí estamos hablando también de fetichización después, o de absorción de archivos y, como digo, del propio conocimiento. Este sería un elemento. El segundo elemento, este aspecto de globalización, donde modernidad y contemporaneidad no necesariamente tienen que ir juntos, donde hay países que son contemporáneos pero que no han tenido una tradición moderna, véase China y véase otros. Esto es otro elemento que es fundamental a la hora de entender todo esto. Y finalmente, diría, este elemento performativo, este elemento que hace que teatral, que las obras tengan que ser capturadas, aprendidas por el propio espectador, que no existen por sí mismas, van cambiando continuamente. De hecho, existe una cierta imposibilidad de que la obra sea aprendida. Siempre tiene un elemento fragmentario, siempre tiene un elemento que se escapa a la totalidad. Dicho esto es más o menos la definición, pero ¿cuáles son las estructuras? Las estructuras a partir de las cuales esto se mide son, como decía, estructuras economicistas, y esto, de hecho, ha sido una losa en las instituciones culturales, especialmente en Europa y en Estados Unidos ya lo era, especialmente en Europa, donde había este elemento público que está desapareciendo y que está yendo a marchas forzadas hacia una privatización de la cultura, una privatización donde en este contexto se enfatiza obviamente lo espectacular, lo postmedia, y donde la agencia ha sido sustituida por una especie de hiperactividad absurda. Además, tenemos que recorrer los museos, y hemos pasado de que hace unas cuantas décadas todos buscábamos que el espectador fuese agente, que se moviese, que hiciese cosas, y ahora realmente lo que habría que pedirles es que se esté quieto, que mire, que piense
que piense un poquito más antes de hacer. Y esto lleva a otra perversidad y a otra, si bien no hay ningún ismo, si bien los lenguajes ya no son tan determinantes, sí que de un modo perverso y escondido, sí que este elemento espectacular, postmedia, este elemento donde se ha absorbido absolutamente todo, creo que ha llevado a un cambio de paradigma en lo que es la naturaleza de la obra de arte. Quería comparar, obviamente, el Guernica, y quería comparar el Picasso de los años 20, o quería comparar vanguardias históricas con lo que está ocurriendo hoy en día, o quería comparar Picasso y Hamilton, Picasso y Warhol, para ver cómo el arte moderno, el arte moderno más crítico, es un arte en cierto modo negativo. Es un arte que se basa en la utilización de unos elementos de un lenguaje que no es el propio. Es el Picasso que trabaja en los años 20 con un lenguaje burgués, un lenguaje basado en el espacio público, en el espacio privado, en la posesión, en la propiedad, en donde el deseo es también posesión y también propiedad, un espacio en el cual no cree, y por tanto hay un elemento de negatividad. Esto acaba llevando al Guernica, que es una mezcla de público, privado, a nivel de espacio, y que además no por casualidad es una obra que ha sido denostada por los modernistas, por utilizar el anglicismo, por Michael Fried y tantos otros, como una obra fallida, como una obra teatral, que lo era del propio Picasso. En la segunda mitad del siglo tendríamos gente como Hamilton, que tiene, o Warhol, este elemento de negatividad respecto al objeto, respecto al consumo. Sin embargo, ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad lo que ocurre es que hay un elemento dominante, es el arte útil. Es aquel arte que sirve para algo. Es aquel arte incluso político que de algún modo, como dice Rancière, ya adelanta las consecuencias de su propia, ya son, el efecto ya está en la propia causa, ya sabe lo que va a hacer, cuando justamente si hay algo importante en la obra de arte, esta especie de ruptura del sujeto, esta especie de significante enigmático en el sentido de Versailles, que a su vez remite a ciertos psicoanalistas, y todo esto de algún modo desaparece. Y por tanto la situación que tenemos es una situación horrorosa, es una situación donde ya no solamente se comercializa el objeto, ya no solo se comercializa la partitura, el score, el archivo, sino que se comercializa hasta la propia experiencia, y se comercializa incluso, o se utiliza aquello que es útil. En esta situación creo que es fundamental replantearse la propia estructura, replantearse el papel que el artista, los intelectuales, la gente que trabaja en los museos tiene, replantearse los propios dispositivos, replantearse los relatos, las narraciones, y es importante hacer un énfasis en los relatos y las narraciones porque tiene un elemento performativo que va más allá de lo espectacular, y replantear la estructura institucional. Ahí, y así acabaré esta pequeña introducción, hay una serie de artistas que son importantes, básicos para lo que estamos haciendo en el Reina. Brotars, como sabéis, con todo el elemento de ficción, todo el elemento de ruptura de lo que es el dispositivo. Ligia Clark, por todo lo que implica de romper esta especie de separación que ha habido entre el sujeto y el objeto, el sujeto y el otro sujeto. Lo que implica de redefinición del espacio público. Había una diapositiva que os enseñaré, que siempre la muestro, que me parece un espanto, es el bicho que hicieron en Basilea hace 2 años, que era, y que además, ahora que he visto el catálogo del MoMA, está totalmente justificado por unos dibujitos que hizo Ligia Clark, donde hacía el bicho arquitectura. Pero el bicho arquitectura que tiene que ver con la línea orgánica, tiene que ver con este espacio de relación de Ligia Clark. En el caso de Basilea se transformaba en un bicho monstruoso, y utilizo la palabra no en un sentido positivo. Era un bicho que no era en absoluto arquitectura, no creaba espacio, era un bicho que era meramente una imagen que no se puede tocar, y que además cuando te imaginas quién puede manejar un bicho de 5 metros de alto, lo único que se ocurre es una especie de leviatán, una especie de monstruo, de super persona que sea capaz de mover todo esto.
y por tanto digamos, el reivindicar ciertos aspectos de Ligia Clark, no justamente estos, creo que son importantes. Jaque, por todo lo que decía de reflexión, de autorreflexión, y esto implica obviamente una estructura compleja, una estructura donde se cuestionen ciertas ideas, la idea de propiedad, la idea del propio documento, la idea de la propia institución. Y ahí es donde llevamos ya algún tiempo trabajando con diversos grupos, la Red de Conceptualismos del Sur, la Fundación de los Comunes, la Internacional en estos momentos. En el MACBA supongo que había un grupo local, sigue trabajando con este grupo local que trabajaban o funcionaban a nivel de crear una especie de contrato social con el fin de crear una imagen distinta de la ciudad, en una ciudad donde el consenso sobre la propia imagen de la ciudad es absoluto. La economía en Barcelona está basada en la imagen, está basada en esta especie de ficción que pretende ser real. Y con estas tres instituciones, con estos tres grupos, lo que pretendemos es justamente el cuestionar la forma institucional que existe hasta ahora, cuestionar cómo se hace la memoria, cómo se crea el patrimonio, cuestionar, como decía, las nociones de propiedad, cuestionar la precariedad intelectual, cognitiva en la cual nos encontramos y buscar otras fórmulas. De ahí que, por ejemplo, cada red sea distinta. La de los comunes, básicamente la relación es de replantear nuevas fórmulas políticas, es replantear fórmulas que nos hagan entender mejor no tanto el yo y el tú, sino este yo plural que es el nosotros, del cual es bastante complicado el saber a qué nos referimos. Es replantear la anonimidad en un mundo justamente basado en el nombre propio, es replantear las relaciones a partir de lo frágil. Esta es una de las primeras relaciones con la red, vosotros lo podréis explicar después mejor, y también ahí es muy importante que la relación es justamente con colectivos, con grupos que tienen una institucionalidad muy distinta de una institución como es un museo estatal. Y justamente esta diferencia de escala, esta diferencia de naturaleza que hace la vida de todos un poquito más complicada, creo que es absolutamente fundamental justamente para buscar nuevas fórmulas. Y luego con la internacional es otra cosa. La internacional es la búsqueda en un momento de franquicias, en un momento donde la globalización parece que se ha resumido meramente en una globalización del capital, de los productos. Es importante el hablar de la internacional, es que nos suena obviamente, y la internacional donde haya que sean otros elementos los que vayan juntos, y donde esta estructura además pueda tener músculo, pueda tener fuerza, una estructura donde de nuevo se cuestionen las propias normas, las propias reglas que constituyen la propia institución, desde su organización hasta cómo se constituyen los relatos. Y con esto dejo la pequeña introducción y me someto a los relatos que se generan desde el museo. Tienen que ver bastante, obviamente son autorreflexivos, cuestionan lo que vamos haciendo, lo que vemos en el entorno. Hay una serie de elementos que para nosotros son básicos, y es cómo se generan las categorías, este elemento de la comunicación, de nuevo por utilizar el término de Bersani, de la comunicación de las formas, de cómo se genera el conocimiento, de ahí que haya una serie de líneas, fuerza en el Reina que tienen que ver con esto. Porque de ahí vendría la exposición que hicimos con Didier Huberman sobre Atlas. De ahí vendría también la búsqueda también de otras cronologías, de otros tiempos, de otras geografías. La exposición está tan denostada que se llamaba Principio Potosí. De hecho, en la web en algún momento había alguien que decía aquello de hoy me he levantado mal, me he levantado con cara de Principio Potosí. Pero fue una exposición que creo bastante importante por lo agresiva, por lo absurda que era en muchos
casos, y que planteaba la relación entre el principio de la modernidad con el principio de cierto arte moderno barroco colonial en Perú y en Bolivia, y las relaciones que existe con cierta forma de esclavismo, cómo se genera la acumulación originaria, etcétera, etcétera, con la situación actual en Oriente Medio, en otras formas de esclavismo, cómo el arte juega una relación muy ambigua en esta estructura, especialmente la institución arte, y cómo la propia obra puede tener elementos de resistencia, lo cual es bastante obvio, bastante claro con la pintura colonial. Este es otro de los aspectos, digamos que es una de las líneas fuerza. Y hay otro elemento que para nosotros es importante, que es la redefinición del espacio público. ¿Qué significa el espacio público en una época de publicidad? ¿Qué significa el espacio público en una época donde el propio juego se ha convertido en una norma absorbida totalmente por este deseo de hiperactividad que el mercado, el espectáculo nos provoca? De ahí que hiciésemos justamente en este momento un proyecto, se llama Playgrounds, donde se une el trabajo activista o la necesidad de tomar la calle hoy en día, obviamente, y en otras épocas, con la idea de juego, con la idea del playground, la idea de este espacio que es un espacio de resistencia y de normalización también. Esta es otra línea fuerza que tomamos. Y a partir de ahí, los trabajos in between. Por ejemplo, ahora tenemos también una exposición, una pieza bastante interesante de Dominique González Foster. ¿Por qué es interesante? Dominique es un artista que puede ser desigual, porque es un artista, la pieza que tiene no es una intervención de un artista que quiere ser artista, es la intervención de un artista que quiere escribir, de un artista que se siente que es una escritora no frustrada, sino hiperfrustrada, y que entonces trata de crear un relato literario a través de herramientas que no son literarias. Justamente eso creo que hace una pieza importante, el provocar, el que la institución genere estos espacios, digamos, que están entre las categorías, creo que también es importante. Y a partir de ahí también, obviamente, este juego de miradas que ya hemos visto en algún caso entre cómo nos ven, cómo miramos a los otros, por ejemplo, cuando contextualizamos todo el arte de los años 50 en relación al arte americano, en relación al arte latinoamericano que nos están viendo, en relación al arte latinoamericano de los años 80, y por tanto son jugar también con lo local y lo global, pero lo local en el sentido no de lo próximo, que es otra forma. Lo local en España tiene dos vertientes, una que es nacionalista y que acaba siendo totalmente restrictiva, cuando no muy reaccionaria. No es lo mismo el nacionalismo ahora que en la época de Franco. Y luego, por otro lado, otra vertiente de una especie de biopolítica soft, que es lo próximo, pensar que lo local es lo próximo, que tiene bastante que ver con este elemento utilitario que he criticado antes. Y por tanto, estas son diversas líneas que vamos tomando. Escuchando tu presentación, me parecía muy pertinente este comienzo que vos hacías a propósito del ejemplo de Alicia Clark, ¿no? Y esta especie de pasaje, esta suerte de desarrollo de pasaje coherente, sin fisuras, sin ninguna discontinuidad entre el formalismo y el hipismo, ¿no? Como dos enclaves disciplinarios, identitarios, que rápidamente clausuran una potencia disidente, disruptiva de la obra, ¿no? La clausuran en ciertas previsiones de sentido que están dadas precisamente por esos enclaves disciplinarios, identitarios, ¿no? Y pensando eso, y también en el nombre de esta presentación que gira en torno a la exposición también de Perder la forma humana, esta jornada de hoy que se llama Perder la forma humana, un ejercicio de reactivación, me preguntaba precisamente por esa exposición y si
si podés ampliar un poco más esta idea de reactivación, es decir, cómo generar ciertos artefactos curatoriales, ciertas políticas, digamos, por otro lado es una de las problemáticas centrales que atraviesa el trabajo de investigación y a los experimentos curatoriales de la red Conceptualismos del Sur. Entonces, cómo generar ciertos artefactos curatoriales, ciertas apuestas críticas en el trabajo de investigación y de curaduría que precisamente apuesten a hacer vibrar esa potencia, ¿no? Pongo este ejemplo de Elisha Clark porque es con el que vos comenzaste, ¿no? Sin clausurar esa densidad crítica, y creo que hay algo que es interesante pensar, que es la idea entre obra y documento también aquí, ¿no? El trabajo de archivo, precisamente en una muestra como Perder la forma humana, donde hay mucho documento de archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también que esos documentos que tienen materialidades diversas, formatos diversos, no terminen siendo ni clausurados, ¿no? Sino que nos permitan hacernos preguntas, ¿no? Que permitan de alguna manera también productivizar políticamente al interior de la exposición esa pregunta por los límites entre la obra y el documento también, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la pregunta que quería hacerte para comenzar. Todos sabemos que en ciertas instituciones con nombre propio, Getty y tantos otros, se exige que ciertas obras se expongan de un modo determinadas, obras de las cuales ellos ni siquiera tienen una expertización compleja. Y por tanto el trabajo es a diversos niveles. Este es un aspecto. Otro aspecto, el de los archivos, que todos sabemos que empieza a ser un área absolutamente fértil para el mercado. Mi padre nunca tenía dinero, siempre cuando se le pedía algo decía, será por dinero. Pues en esto será por papelitos. La verdad es que la capacidad que puede tener el mercado para absorber, digamos, la voracidad para absorber los archivos puede ser también desastrosa, y por otro lado el elemento de agencia del público, y por tanto hay que trabajar a diversos niveles. A nivel de la obra es fundamental el dispositivo, un dispositivo que permita su historización, permita el contextualizarla históricamente, una contextualización que no sea historicista, que permita los anacronismos, que permita los saltos, que permita la repolitización de las obras. Eso es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, creo que se ve de un modo bastante claro en el Guernica, una obra que pasó de ser símbolo de la República a ser símbolo de la transición democrática en España. De hecho, todos sabéis, durante años solo se podía exponer con 2 guardias civiles protegiéndola, a convertirse en una camiseta, en un imán de mercado. En este sentido es necesario repolitizar la obra, que significa rehistoriorizar la obra. Este es uno. A nivel de obra, de discurso. A nivel de institución, crear esta especie de confederaciones que justamente en una época en la cual todas estas obras están siendo absorbidas por el mercado de un modo que es tremendo. Solo hay que ver cualquier subasta de Sotheby's y cualquier artista, Kippenberger, por no hablar de Richter. Todo eso, estamos hablando de 7 millones, 8 millones, 9 millones. No hay ninguna institución pública que tenga este dinero, con lo cual la privatización de todos estos elementos, la privatización de la historia es totalmente, nace ya desde el principio. Por tanto, el crear estructuras que de algún modo rompan este elemento capitalista de la escasez y empiecen a trabajar en el exceso, a compartir obras, a hacer que las obras sean de todos, es absolutamente fundamental. Ese sería un cambio desde un punto de vista modernista, tradicional, fordista, etcétera, etcétera, de lo que significa la obra. 2, el archivo. Todos sabemos que el archivo es memoria, pero también
puede ser la falta de memoria. El archivo es como tener Google y sacártelo a un lado, y por tanto la necesidad, el archivo por otro lado sabemos que precisamente porque tiene este elemento de objeto, depende de cómo se catalogue, de qué criterios, de cómo se institucionaliza, puede ser un elemento activo o puede ser un elemento totalmente de amnesia, todo lo contrario. Por tanto, ahí hay un elemento de cómo crear este elemento en común, cómo crear esta catalogación compartida, de nuevo, este lenguaje que sea compartido entre todos y que de nuevo se base en el exceso, se base en la ampliación de los relatos, algo que es fundamental. Esto a nivel de obra. A nivel institucional, creo que entre todos deberíamos hacer un código ético. Los archivos no se puede vender ni comprar. Los archivos deberían quedarse en su sitio, deberían de ser ni fragmentar, deberían de ser inalienables y por otro lado deberían de ser compartidos, deberían de tener este elemento de lo común. Y en tercer aspecto, el de la agencia, el del espectador, es el tercer aspecto que está siendo también, no se puede formalizar, pero se puede mercantilizar y que está siendo mercantilizado. Entonces, en primer lugar, reivindicar absolutamente la agencia, la performatividad, el que el espectador haga suyos los relatos, que deje de ser un usuario. De hecho, en algún momento se hablaba del nuevo espectador como usuario, siguiendo un poco a Wittgenstein, al pragmatismo de Wittgenstein, que me parece bastante problemático, porque de nuevo está basado en el consenso y habría que reivindicar no el consenso, ni siquiera la agonía, que sería una visión demasiado modernista, sino el antagonismo. Creo que es absolutamente fundamental en estos momentos. Y esto tiene que ver con la repolitización no solo de las obras, sino también de la experiencia estética, en el sentido de replantear cuál es el papel de la institución en todo esto, en un momento en el cual todas las instituciones están siendo privatizadas, no solo sanidad, no solo educación, con los museos es absolutamente desastroso a nivel de gestión, a nivel de contenidos, en un momento que la privatización significa no solamente que los criterios serán contables, sino significa que habrá una especie de desastre ecológico, igual que lo hay a nivel de la naturaleza. Significa que las instituciones más pequeñas se convertirán, y esto en Europa se ve muy claramente, se convertirán, si no es que se ha convertido ya en una especie de ONGs, digamos, que no pueden hacer un programa determinado, que básicamente deben de subsistir por ayudas puntuales, y sabemos por otro lado que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo procesual, un trabajo donde no tiene que haber necesariamente digamos, un objeto determinado, porque se está por hacer. En este sentido, el que haya este desastre ecológico donde las instituciones pequeñas desaparezcan porque no van a tener dinero público, porque desaparece, porque los privados no van a dar, porque nadie va a dar a una institución que tenga tan pocos visitantes. Ahí creo que es fundamental que haya esta repolitización también de la institución, y en el sentido de que esta internacional sea capaz de crear patrocinio, sea capaz de crear este dinero, sea privado o público, que vaya también a instituciones más pequeñas, justamente para que permitan esta supervivencia de este otro tipo de prácticas. Y ahí, obviamente, para nosotros hay otro problema grave, que es Europa. Europa se ha convertido en un mercado, una mezcla, una especie de mercado neoliberal y burocrático al mismo tiempo. Y de ahí que es importante el crear otro tipo de instancias. El otro día en la CIA decíamos medio de broma, pero no es tan broma, estoy como ahora los
curators podemos ser artistas también, por esta ruptura de las disciplinas, de proponer una obra a la Comunidad Europea. Es que estoy seguro que tú haces un formulario bien hecho, esto sí, en 3 idiomas, que participen 3 instituciones europeas para poner una bomba o 3 bombas, ya que tienen que participar, y luego obviamente haces un report de cómo ha ido, de a cuánta gente le ha afectado, de cómo ha mejorado la economía, porque luego todo esto repercute en la prensa, son anuncios, o sea que esto es todo bueno. Y estoy seguro que te dan una subvención. En cambio, pides algo para, decíamos, ni siquiera para escribir sobre las nubes, para ver las nubes, que es una referencia a Pasolini, y estoy seguro que no te dan absolutamente nada. Sí, sí, pero para mirar las nubes no puedes hacer un protocolo. Entonces, pero creo que realmente es serio, porque es serio, pero yo digo, por otro lado, viendo lo mal recibida que ha sido Ligia Clark, pues me alegro muchísimo. Creo que es posible algo todavía.